nada le pusimos como consigna al gobierno y a la campaña electoral que me llevó a este gobierno, el que podemos ser potencia mundial de la vida. Es por esto. Y no lo podemos hacer solos. Tampoco lo podemos hacer desde autoritarismos, desde dictaduras. La OEA es parte de un esfuerzo quizás muy parcial, quizás con muchos límites de la construcción de un proyecto democrático en América. No solo en su origen, quizás por los años 70, principios, los liberales, la mayoría hombres en general de esa época, el machismo pululaba y aún lo hace, construyeron un acuerdo, construyeron un pacto americano en el sentido que nosotros le damos a la palabra americano, un pacto de las Américas, un pacto que yo denomino democrático, años 68, 69, 70, en el 72, se ratificó en Colombia la Carta Democrática. Una carta que si se lee, y recomiendo leerla permanentemente, es básicamente una carta liberal, una carta de derechos individuales, que era lo que se consideraba como prioritario en aquel entonces. Creían en aquel entonces que así se le respondía a la revolución socialista cubana. Paradoja de la historia, se construyó aquella carta que hoy es la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual, fuera de mi pueblo, debo mi presidencia, porque alguien se sentó aquí a nombre de mi país unos años después que me quitó como funcionario administrativo, no judicial, mis derechos políticos casi que de por vida, un fascista, y destruyó incluso la posibilidad del recambio político de Colombia. No lo pudo hacer por una decisión, un fallo, una sentencia que decía: ningún funcionario administrativo, solo uno que sea juez penal puede, y a través de la sentencia, quitarle los derechos políticos a algún ciudadano o alguna ciudadana de las Américas. Eso precisamente decía el Pacto Democrático, la Carta, lo que todos los estados aquí presentes ratificamos en años diferentes y que hace parte, en el caso colombiano, de nuestra Constitución y la de muchos de ustedes. La carta constitutiva de un proyecto democrático para Colombia, para Perú, para Venezuela, para el Uruguay, para cualquiera de nuestros países, el proyecto democrático para las Américas. ¿Qué le pasó a esa carta? ¿Qué le pasó a ese esfuerzo liberal en el sentido más amplio de la palabra? A ese esfuerzo de todos los países de nuestro continente por encontrar una senda democrática en nuestro desarrollo. No pasaron casi 2 años, 3, y fue ensangrentada. Fue en Chile ensangrentada la carta. Fue silenciada, dejó literalmente de existir en la historia latinoamericana. 2 caminos se abrieron casi que de inmediato, que no fueron los de los derechos liberales, que no fue exactamente el proyecto democrático, el camino que se asumió en el cono sur de las dictaduras militares, el camino de la tortura, de la desaparición, de la destrucción, del aniquilamiento del ser humano, de la posibilidad pública. El camino que destruyó y cerró de un portazo con tanques y con cañonazos y con bombardeos y con cárceles y barrotes y con sangre y con torturas. El proyecto democrático que se creían los liberales se podía impulsar en todas las Américas. Y por el otro lado respondimos también, y yo personalmente, con la insurgencia armada,
con las guerras revolucionarias, con las revoluciones, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Honduras y otros países. Nos abrimos a 30 años que yo diría de soledad. 30 años de soledad que dejaron millones de exiliados en Europa, en Estados Unidos, en los rincones de la tierra. 30 años de soledad que nos separaron como pueblos hermanos, que nos dejaron heridas y cicatrices que aún incluso, por lo menos en Colombia, no se borran, que nos llevaron a las armas y a la violencia, desde el Estado o contra el Estado, que nos llevaron a sociedades del miedo, del pánico, del terror, de lo que pasaría a las 4 o 5 de la mañana si se oía un camión en la puerta, que nos llevaron a pensar que la democracia era una simple ilusión, que ese proyecto y esa carta que la mayoría de los latinoamericanos no leímos, sino hasta ahora, no existía, que no había una posibilidad democrática para la América Latina, que nuestro destino era confrontarnos, incluso con las armas, como se enfrentan hoy muchos pueblos en otras partes del mundo. Y pasaron esos 30 años de soledad. Y apareció una primavera, como siempre, después de las tormentas. Flores aquí, flores allá, decisiones populares, equivocaciones, búsquedas, la libertad renaciendo entre las grietas. La libertad y la democracia. Una democracia que no es la misma europea, que no es exactamente la misma norteamericana, que no es propiamente occidental porque estamos cruzados por las culturas y los vientos de la diversidad de la humanidad, del mundo. Porque somos eso, una riqueza diversa, donde se nos cruzan entre los apellidos, presidente, y sobre todo entre las sangres, los diversos rincones del planeta, en este rincón también del planeta que llamamos las Américas. Y así fue creciendo el mundo de hoy para nosotros. Después de dictaduras y después de guerras, construyéndose a partir de la palabra paz, de la palabra justicia social y de la palabra democracia. Y la Cartica de los años 70 revivió. Y nosotros ahora, en los cargos que tenemos desde nuestros pueblos, podemos o volverla a romper o fortalecerla. La Carta Democrática. La de los derechos individuales liberales, sí, que habla de libre expresión, que habla del voto secreto, que habla de los derechos políticos, pero también la podemos enriquecer y se los propongo. Este mundo de hoy no es exclusivamente de derechos liberales. El esfuerzo constitucional colombiano y muchísimos otros latinoamericanos busca la ampliación de los derechos más allá del límite del individuo sin desconocerlos. No niega el liberalismo, lo recoge, lo enriquece y lo proyecta hacia otras esferas de la sociedad. Ahora hablamos del derecho a la mujer, del derecho de la igualdad de la mujer, de las mujeres en plural, la igualdad de género. En ese entonces no se hablaba al respecto, no está en la Carta Democrática. En este momento hablamos de los derechos de la naturaleza, porque nos hemos dado cuenta que, como decían los indígenas ancestrales, si no hay un equilibrio con la naturaleza, dejamos de existir. Por tanto, esa naturaleza, lo otro a nosotros, la otra vida, tiene derechos que han sido consignados aquí y allá, y en algunos fallos empiezan a aparecer el derecho del río, el derecho del animal, el derecho de la vida, sin el cual la especie humana no puede existir. La crisis climática hoy nos demanda que podamos entregarle derechos a la naturaleza. ¿Dónde están? En nuestra Carta Democrática. Los derechos sociales,
los derechos del pueblo trabajador, los derechos de los indígenas y las indígenas a tener su cultura, su autonomía, su propia libertad ancestral para hacer en este mundo contemporáneo. ¿Dónde está en la Carta Democrática esos derechos? ¿Cuántas sesiones se han realizado para rehacer la Carta Democrática, no para limitarla más? Porque en mi opinión el proyecto de la democracia en las Américas no es para recortar la Carta de los años 70, es para ampliarla hacia los derechos contemporáneos que algunos técnicos hoy llaman de cuarta generación, hacia una democracia más viva, más rica, que no se encuentra ya en la Europa occidental o en los Estados Unidos del Norte, que es una lucha de toda la humanidad por traerla como una democracia muchísimo más profunda que la antigua democracia representativa y liberal, sin negarla. América Latina puede ser el vocero mundial de ese nuevo proyecto democrático, indudablemente revolucionario cuando hoy nos quieren inundar en los tiempos de la extinción de la humanidad en años de guerra, en años de sangre, en años de pobreza, en años de hambre, en años de enfermedad, en años de crisis, como decían en Davos, la policrisis, que es la crisis de la existencia de la civilización humana, cuando empieza a percibir que los tiempos de la extinción están a la vuelta de la esquina, si caminamos a ciegas hacia allá. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.